El día de la lectura del testamento de mi suegro fue el día que todo cambió. Me senté en silencio en la oficina del abogado, aún de luto por la única persona en la familia de mi esposo que alguna vez me mostró verdadera amabilidad. Mi esposo, James, estaba a mi lado, mientras que mi suegra, Margaret, permanecía sentada como un buitre, secándose de vez en cuando los ojos secos con su pañuelo de diseñador. Y a mi querida nuera Sara, quien me mostró más cuidado y compasión en mis últimos años que mi propia sangre, le dejo mi residencia principal en el 42 de Oak Grove Avenue, incluyendo todos los muebles y contenidos. El silencio en la sala fue ensordecedor. Sentí como James se tensó a mi lado, mientras el pañuelo de Margaret caía de sus temblorosas manos. Esto debe ser un error, dijo Margaret con la voz quebrada. Robert nunca. El abogado, el señor Peterson, ajustó sus gafas. Le aseguro, señora Winchester, que no hay error. Su difunto esposo fue muy claro en sus deseos cuando preparamos este testamento hace 3 meses. Me quedé atónita. La mansión de Oak Grove había estado en la familia de James durante generaciones. Allí había crecido James. Allí habíamos celebrado nuestra recepción de boda hace 5 años. Y ahora, de alguna manera, era mía. Sara, dijo James con una calma inquietante mientras conducíamos de regreso a casa. Por supuesto, firmarás la casa a mi nombre. Es lo correcto. Apreté mi bolso con más fuerza. James, tu padre quería que fuera mía. Debió haber tenido una razón. ¿Una razón? Se rió, pero sin rastro de humor. La razón es que manipulaste a un anciano enfermo. Pasaste tiempo con él cuando estaba vulnerable. Interpretaste a la nuera perfecta. Todo para robar nuestra casa familiar. Sus palabras me dolieron. Si tan solo supiera la verdad sobre esos últimos meses. Sobre las largas conversaciones que tuve con Robert mientras el cáncer avanzaba. Sobre cómo me confesó sus miedos sobre James y su decepción por cómo Margaret había cambiado a su hijo con los años. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Margaret se mudó con nosotros, temporalmente, mientras procesaba su duelo. Pero yo sabía la verdad. Todas las mañanas, la encontraba reorganizando los muebles o revisando los papeles viejos de Robert. Cada noche, hacía comentarios punzantes sobre los forasteros ingratos que destruían los legados familiares. James se volvió más distante, pasando largas horas en el trabajo y poniéndose del lado de su madre en cada discusión. Comencé a llevar un diario de su comportamiento, sintiendo que algo no estaba bien. Una noche, los escuché en el estudio. Los papeles están casi listos, decía James. Una vez que podamos probar que está mentalmente inestable, la impugnación del testamento será sencilla. La voz de Margaret era jubilosa. Ya hablé con el doctor Richards. Me debe un favor por lo de su hijo el año pasado. Testificará que Sara ha mostrado signos de comportamiento delirante. ¿Y has estado documentando todo? Cada incidente. La forma en que habla sola en el viejo estudio de Robert. Su comportamiento, agresivo, hacia mí. Sus acusaciones, paranoicas. Una vez que presentemos esto en el tribunal, junto con el testimonio del doctor, verán que no está capacitada para manejar la propiedad. Entonces podremos internarla para evaluación. Y mientras esté fuera, sentí náuseas, pero mantuve mi teléfono grabando. Había empezado a llevarlo conmigo a todas partes, grabando todo. Desde que Margaret se mudó, no sabía exactamente por qué, solo que algo en mi interior me decía que debía estar preparada. Pero no estaba preparada para lo que ocurrió después. ¿Y después?, preguntó Margaret. No podemos arriesgarnos a que hable. No te preocupes, la voz de James era fría. Ya contacté con una instalación en Arizona, muy discreta, muy meticulosa. Una vez que esté allí, estará tan medicada que no podrá causar problemas. Presentaremos el divorcio por inestabilidad mental, y será el fin. Tuve que contener un jadeo. Esto ya no se trataba solo de la casa. Planeaban destruir mi vida, encerrarme, y mi propio esposo estaba orquestándolo todo. Esa noche, me quedé despierta en la cama, con la mente acelerada. A mi lado, James dormía plácidamente, probablemente soñando con su herencia. Pensé en mi última conversación con Robert, apenas unos días antes de que falleciera. Sara, me había dicho, su voz débil pero sus ojos tan agudos como siempre. Hay una caja fuerte en mi estudio, detrás del cuadro del faro. La combinación es la fecha en que nos conocimos, el día que trajiste a James a casa por Navidad. Dentro encontrarás todo lo que necesitas para protegerte. Prométeme que la abrirás si las cosas se ponen feas después de que me haya ido. En ese momento, asumí que estaba divagando por la medicación. Ahora me daba cuenta de que sabía exactamente lo que iba a suceder. A la mañana siguiente, esperé a que James se fuera al trabajo y Margaret saliera a su cita semanal en la peluquería.
Con manos temblorosas, moví el cuadro del faro. La caja fuerte estaba ahí, tal como Robert había dicho. Ingresé la fecha, 25 de diciembre de 2018, y escuché el satisfactorio clic. Dentro, encontré un grueso sobre manila con mi nombre escrito con la cuidadosa caligrafía de Robert. Al abrirlo, varios documentos cayeron sobre el escritorio. Lo que leí me heló la sangre. El primero era un detallado informe de las manipulaciones financieras de Margaret a lo largo de los años, extractos bancarios, registros de transferencias, todo mostrando cómo había drenado lentamente las cuentas de la familia, ocultando dinero en inversiones en el extranjero bajo varios alias. Robert había contratado a investigadores privados para rastrear cada centavo. Pero eso no era todo. Había expedientes médicos, los papeles originales del diagnóstico de Robert de hace 3 años, mostrando que su cáncer había sido detectado temprano y era altamente tratable. Y luego, registros posteriores mostrando cómo el tratamiento había sido retrasado, los medicamentos extraviados, citas canceladas misteriosamente, todo mientras Margaret tenía poder legal sobre su cuidado médico. Mi querida Sarah, comenzaba la carta de Robert. Si estás leyendo esto, entonces mis peores temores se han hecho realidad. He visto cómo la influencia de Margaret sobre James se ha fortalecido con los años, cómo ha moldeado a mi hijo en alguien que apenas reconozco. Cuando me enfermé, finalmente vi el alcance completo de su manipulación. Las lágrimas nublaron mi visión mientras seguía leyendo. Robert detallaba cómo había descubierto el plan de Margaret para heredar todo a través de James, cómo había estado envenenando lentamente tanto la mente de James como el cuerpo de Robert. La casa no era solo un regalo, era una protección. Mientras yo la poseyera, tenía una ventaja. Pero la evidencia más condenatoria era una unidad USB que contenía grabaciones de conversaciones entre Margaret y James, que se remontaban a meses antes de la muerte de Robert. Mis manos temblaban mientras la conectaba a mi computadora portátil. Una vez que tu padre se haya ido, tendremos todo. La voz de Margaret crujió a través de los altavoces. Sarah es el único obstáculo, pero no te preocupes. He hecho esto antes. Tu padre no fue mi primer esposo, ¿sabes? El pobre Thomas tuvo una decadencia similar en Florida. Sentí que el estómago se me revolvía. Esto no era solo sobre la herencia. Estaba lidiando con alguien que ya había matado antes. El sonido de una puerta de coche cerrándose me hizo saltar. A través de la ventana del estudio, vi el coche de Margaret en el camino de entrada. Había regresado temprano. Rápidamente reuní todo. Tomé fotos de los documentos con mi teléfono y las subí a un almacenamiento seguro en la nube. Durante la semana siguiente, comencé a hacer preparativos. Contacté al señor Peterson, el abogado de Robert, compartiendo copias de todo lo que había encontrado. Estaba horrorizado, aunque no del todo sorprendido. Robert vino a mí con sospechas, admitió. Por eso estructuramos el testamento de la forma en que lo hicimos. Pero esto es mucho peor de lo que imaginábamos. Juntos, desarrollamos un plan. Continué interpretando el papel de la esposa cada vez más inestable, mientras documentaba cada conversación, cada amenaza, cada incidente que ellos fabricaban. Los dejé pensar que su plan estaba funcionando, incluso mientras construía mi caso. Me puse en contacto con la detective Sarah Chen, quien había investigado la muerte de Thomas en Florida. Siempre había sospechado de Margaret, pero nunca tuvo suficiente evidencia. Ahora, con la documentación de Robert y mis grabaciones, comenzaron a emerger patrones. Su suegro fue brillante, me dijo la detective Chen. Pasó sus últimos meses recopilando pruebas no solo para protegerla, sino para finalmente llevarla ante la justicia. Pero Margaret debió haber sentido que algo estaba mal. Empezó a presionar a James para acelerar su plan. Una noche los escuché discutiendo. Tiene que ser ahora. Si sé o ella sabe algo. La vi en el estudio de Robert. No podemos esperar a los procedimientos legales. ¿Qué estás sugiriendo? James sonaba inseguro. Lo mismo que hicimos con tu padre. Un trágico accidente. Una sobredosis de su medicamento para la ansiedad, en su estado inestable. ¿Quién lo cuestionaría? Eso era todo lo que necesitaba. Al día siguiente, tendimos la trampa. Me aseguré de actuar especialmente errática en el desayuno, hablando sola, sobresaltándome por sombras. Margaret me observaba con un mal disimulado placer mientras tomaba mis medicamentos para la ansiedad, en realidad cápsulas de vitaminas que había estado sustituyendo durante semanas. Esa noche, fingí sentirme somnolienta durante la cena. No me siento bien, balbuceé, tambaleándome hacia las escaleras. Algo está mal. Como esperaba, ninguno de los dos pidió ayuda. En cambio, observaron y esperaron.
Podía escucharlos discutiendo cómo hacer que pareciera más convincente mientras yacía, inconsciente, en el suelo. Lo que no sabían era que la detective Chen y su equipo estaban afuera, escuchando todo a través del micrófono oculto que llevaba. En el momento en que Margaret sugirió mover mi cuerpo para que pareciera una caída, la policía irrumpió. La expresión en sus rostros cuando los oficiales entraron fue casi suficiente para compensar todo lo que había pasado, casi. El desenlace fue un torbellino de arrestos, declaraciones y titulares. Viuda adinerada arrestada por múltiples asesinatos. Hijo conspiró en la muerte de su padre. La cuidadosamente construida reputación de Margaret se desmoronó mientras más familias de víctimas se presentaban. James intentó afirmar que era otra víctima de la manipulación de su madre, pero las grabaciones demostraron lo contrario. No solo había sido cómplice, sino un participante entusiasta, motivado por la avaricia y la retorcida influencia de su madre. Mientras me sentaba en el jardín de lo que ahora era legal e indiscutiblemente mi hogar, abrí la última carta que Robert había dejado en la caja fuerte. Sara, si estás leyendo esta última carta, has triunfado. Lamento profundamente haberte puesto en esta prueba, pero sabía que eras la única lo suficientemente fuerte para terminar con el reinado de terror de Margaret. James se perdió hace mucho, corrompido por el veneno de su madre, pero tú tienes la fortaleza y la inteligencia que desearía que mi hijo hubiera heredado. La casa es tuya, verdaderamente tuya. Haz de ella un hogar de nuevo. Llénala de amor y familia, el tipo de familia que Margaret nunca pudo entender. Tú fuiste la hija que elegí, y no podría estar más orgulloso. Ha pasado un año desde entonces. La mansión ha sido renovada, la oscura influencia de Margaret eliminada. James y su madre están cumpliendo sus sentencias, y la detective Chen se ha convertido en una amiga cercana. He convertido el ala este en un refugio para personas que escapan del abuso doméstico, nombrándolo en honor a Robert. Los jardines donde Margaret una vez conspiró ahora se llenan con las risas de niños mientras las familias reconstruyen sus vidas. A veces, en las noches tranquilas, me siento en el estudio de Robert y miro la pintura del faro. Pienso en cómo me protegió incluso después de su muerte, cómo convirtió su mayor tragedia, la traición de su hijo, en un acto final de justicia. La mansión ya no es solo una casa. Es un símbolo de supervivencia, de justicia, de la verdad que sale a la luz. Y mientras ayudo a otros sobrevivientes a encontrar su fuerza, sé que Robert estaría orgulloso de lo que su último regalo se ha convertido. Pero mantengo la caja fuerte detrás de la pintura del faro y sigo grabando todo, porque si algo he aprendido, es que los depredadores más peligrosos se esconden a plena vista, usando la máscara de la familia. Y a veces, el mayor acto de amor es tener el coraje de exponer la verdad, por dolorosa que sea.